Estamos de vuelta con Aquí Hidrógeno Verde. Regreso a nuestro programa de esta mañana. Interesante el tema, además que nuestro próximo invitado, Marcelo Agüero, de la Fundación Prisma Austral, estaba atentamente escuchando a nuestro expositor anterior, que nos entregó muy buenos aportes, muy buenos datos. Sí. ¿Cómo está, Marcelo? Bienvenido. Muy buenos días, ¿cómo están? Gusto de estar acá. Igualmente, pues. ¿Usted estaba escuchando ahí a Ricardo? Sí, por supuesto, son temas muy importantes. ¿Comparte algo de lo que dice él, que falta información? O sea, sí, hay temas que son muy relevantes de lo que él está indicando. Hay otros elementos que por supuesto no los comparto, pero esto es un tema que lo importante es que toda la comunidad tiene que tener la instancia de participar y opinar. Ahora, nosotros como fundación que estamos aportando al tema del desarrollo regional, más allá de lo que es la industria del hidrógeno. Estamos hablando de la Fundación Prisma Austral, sí. Nosotros participamos cuando nos convocaron del programa Transforma de hidrógeno de la Corfo, efectivamente, y con un gran esfuerzo continuamos durante mucho tiempo. No nos restamos de participar porque creemos que debemos opinar y debemos opinar con datos objetivos. Efectivamente hay temas que son muy importantes en el desarrollo, y una de estas cosas importantes son el tema de los estudios y la información científica objetiva y válida. Yo creo que el trabajo, tal como lo mencionaban ustedes, hay un tema de tiempos. Ricardo lo mencionó, falta tiempo y falta información de calidad. Y obviamente Ricardo hizo también mención a que este es un gran territorio y cuesta mucho hacer esa información. Los costos, cuando hablaban del mapa de sensibilidad, efectivamente era una buena idea en un principio, pero carece del tiempo y el recurso financiero. Efectivamente, nosotros como fundación tenemos claridad de cuánto cuesta y cuánto tiempo es desarrollar un estudio de estas características. Ahora, también hay un tema muy importante. Las empresas de hidrógeno, a través de las diferentes entidades que han contratado para desarrollar estos estudios, llevan hasta 3 años, y hay gente destacada. O sea, hay científicos que están colocando no solamente su firma, sino se están levantando datos de gran valor y gran importancia, que un poco, si es que esa información es posible de transferir en este minuto, empezaríamos a despejar algunas dudas con respecto a estas condiciones. Y Sergio, a mí me gustaría repetir la cifra que diste al inicio de los 2.700 generadores y las fechas que de acuerdo al estudio que se indicaba. Sí. Claro. Si mal no recuerdo, eran 2.700 generadores al 2027. Ya. Eso es prácticamente imposible. Imposible. ¿Por qué? Ya. A tu juicio. Es un tema de tiempos. Las empresas que ingresan al sistema de evaluación, primer punto, van a demorarse, corrígeme Marcelo, entre 1 año y 1 año y medio en obtener una RCA, aproximadamente. Con suerte 1 año y medio. Con suerte 1 año y medio. Sí. Por lo tanto, mínimo, estamos hablando, mínimo. por eso saquemos las cuentas. Es que esto es súper importante que se entienda, porque hay demasiada especulación con los temas de los plazos, de que se nos viene también, sí, y que vamos a tener en el 2027 2.700 aerogeneradores según ese estudio. Eso no es posible. No es posible, técnicamente no es posible. Si vamos a entrar con un sistema de evaluación de impacto ambiental, con una RCA en 2 años, estamos hablando 24, 25, 26. Del 26, para que se empiece a desarrollar la industria, o sea, la parte constructiva, súmale a lo menos 5 años o 6 años para tener nuestro primer aerogenerador montado. O sea, el tiempo que existe es el que nosotros debemos dialogar y conversar para ir avanzando con estas, y ojo con esto, las primeras empresas que tal vez ingresen, porque tampoco tenemos certeza. O sea, hoy día son demasiadas especulaciones sobre el tema. ¿Te fijas? Ojalá, por el bien de Magallanes y de los magallánicos, se logre instalar una empresa de hidrógeno
cumpliendo con todas las regulaciones y escuchando a la ciudadanía, que es importante, así como está Ricardo y hay otros instituciones ambientales que tienen, por supuesto, sus legítimas dudas, es por la falta de información. Ahora, Marcelo, en la misma línea hay gente que comenta también y que tiene preocupación por el hecho de que todos estos procesos de acreditación, de certificación para que las empresas comiencen a funcionar, tendría una excesiva demora y se está haciendo llamado justamente para que la autoridad pueda agilizar estos trámites, pensando en lo que está diciendo Marcelo respecto a este largo plazo en que podrían recién aparecer. Don Marcelo, sí. A este plazo, este horizonte que tendríamos aerogeneradores en Punta Arenas, que no se ajustaría a lo que hablábamos del estudio. Sí, ¿O tú crees que va a ser antes? No, yo concuerdo de hecho, concuerdo con que uno si ve hoy día los plazos, el ingreso de Faros del Sur, por ejemplo, ya tiene un retraso de al menos un año. Y no se va a presentar probablemente tan luego tampoco, lo que quiere decir que el restante de los proyectos que van a seguir después también están experimentando el mismo retraso. Entonces, y otra cosa muy importante que digamos complementaria y que lo revisamos en el módulo anterior, es que cuando llegan empresas, muchas de ellas también tienen otro tipo de desinformación que tiene que ver con la geografía, con cómo es Magallanes. Y muchos llegaron aquí con una carta GAN o una programación de actividades de terreno que se proyectaba basado en un proyecto que se había hecho en Biobío, por ejemplo. Y llegan acá y se dan cuenta que aquí no tengo los 30 días del mes para trabajar, tengo 20 con suerte. Y eso significa que ya un tercio del periodo que yo asumía se retrasa. Entonces, todos estos factores van a hacer que probablemente esta previsión que había, que algunos decían, no, el 2028 vamos a tener uno de los primeros proyectos, después se estiró al 2030. Lo más probable es que estemos ahí en esa más cercano al 2035 que al menos hoy día yo creo que así como está, 2032 podría ser una fecha donde a lo mejor podría haber algún inicio de decir, terminé una parte del proyecto. Pero hay que recordar que además la complejidad de estos proyectos, que también es algo nuevo, digamos, de cómo se van a evaluar, se les está pidiendo integridad. Entonces, ya el proyecto de la desaladora, el parque eólico, la planta química, la línea de transmisión, son cada uno por sí solo megaproyectos. Claro. Estos megaproyectos van a interactuar entre sí y eso va a hacer que sea aún más complejo. Entonces, la autoridad, ¿qué está haciendo hoy día? Yo veo la autoridad muy apurada, digamos, capacitándose, el CEI ya está, digamos, empoderándose, viendo si es que puede disponer más recursos, las distintas autoridades que son competentes para fiscalizar o no. En la misma SEC se está reformulando, reinventándose. Entonces yo creo que se está haciendo. La pregunta es si es que lo estamos haciendo a la velocidad que necesitamos o con los recursos necesarios. Bueno, yo creo que claramente no estamos con los recursos necesarios desde el punto de vista del Estado. Se está haciendo un tremendo esfuerzo. Pero por eso yo quiero puntualizar. Nosotros como Fundación Prisma Austral estamos desde el inicio acompañando a estas empresas del hidrógeno porque nos solicitaron como actores regionales, nos pidieron opinión. Nos pidieron ser partícipes de la opinión desde nuestro expertise. Y dicho esto, es que nosotros podemos decir, o sea, efectivamente, las empresas con las cuales nos han convocado están trabajando con datos que son validados por científicos. Y dentro de la Fundación nosotros trabajamos con entidades de casas de estudio, la Universidad Católica, la Universidad del Desarrollo, la Universidad del Bello. Ellos también han visto esta información y también dan cuenta de que existe un potencial para armar programas de investigación con esta información base. Te fijas un poco lo que Ricardo estaba diciendo antes, falta información. El Estado no tiene los recursos, el mapa de sensibilidad fue en 3-4 meses con muy pocos recursos. Esto se está haciendo y cuando yo digo que tengamos claridad en los plazos que se vienen hacia adelante, es que hay, en un diálogo franco, hay oportunidad de hacer esto bien en conjunto con las empresas, porque estamos construyendo una mega industria que es inédita en el mundo en estas latitudes, ¿te fijas? Entonces, este tema de palabras como zonas de sacrificio o industrias no sustentables, en realidad no tiene mucho asidero si es que no está la información, ¿te fijas? Es un sentir.
pero no está aterrizado. Aventurar una opinión. Claro, porque no está aterrizada la información. ¿Te fijas? No existe información, ya ustedes ya lo mencionaron antes, válida para la región de Magallanes. Eso lo están construyendo, bueno, les guste o no nos guste, lo está haciendo los privados en función de un reglamento que es el que existe actualmente para estas industrias que tomaron este camino, hicieron sus inversiones y tuvieron la disposición de mostrar los datos, a lo menos a nosotros. Es decir, mira, esto está ocurriendo con el Caiquén, esto está ocurriendo con la disminución de humedales, esta es la tasa de crecimiento. Entonces son datos súper importantes. Estas son las alturas de vuelo de esta especie, de esta especie, de esta especie. Y esos datos tú cuando los conversas con otros grupos de científicos que no son de la industria, dicen, esto es paper. Es inmediatamente paper. ¿Te fijas? Entonces esa riqueza es la que nosotros debemos ahora sentarnos a conversar con ellos y ver cómo avanzamos en conjunto. Otro tema importante es que todos suponemos de números y un poco las ubicaciones dentro de nuestra geografía, y no tenemos que olvidar que Magallanes es una de las regiones más grandes que hay. La estepa patagónica, en extensión de territorio. La estepa patagónica ya está degradada, o sea, tenemos casi 70 y tantos años de ganadería que ha degradado la pradera, y esta también puede ser una oportunidad de trabajar en conjunto, y por eso lo digo, tiene que ser en conjunto ahora que tenemos tiempo para hacerlo nosotros, porque la industria tiene un plazo fatal para poder llevar adelante su proyecto o no, o retirarse. Pero si eso ocurre, tenemos un tiempo en los cuales podemos trabajar en conjunto para recuperar humedales, para recuperar pradera, para hacer mejores estudios de monitoreos, tal como decía Ricardo, que sean de largo plazo, porque debe ser así. Pero ese diálogo hay que armarlo ahora, ¿te fijas? En este minuto. Y yo creo, y no creo que sean más de 3 empresas las que entren al servicio de evaluación de aquí al 2024. En ese sentido, Marcelo, ¿cómo crees tú que si estamos preparados o no en Magallanes para esta reforma al reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental? Yo creo que es necesario hacer reforma y nuevas guías. Yo no dudo de eso. Lo que dudo o lo que pongo mi contrapunto es que hay empresas que ya iniciaron el proceso. Correcto. Entonces, si estamos hablando que van a ser solamente 2, 3, máximo 4 las que van a ingresar al 2024, tienen todo un esfuerzo de 3 años de trabajo. Y tampoco se trata de poner moratorias a que no hagan nada hasta que no lleguen las nuevas guías, porque Marcelo tiene su estimación de que pueden ser muchas más empresas, pero esas van a entrar mucho después, van a ver qué pasa con las primeras. Entonces probablemente con ya la experiencia adquirida en este proceso podemos hacer modificaciones objetivas sobre las guías, porque en este minuto estamos trabajando sobre elementos subjetivos, sí, no elementos objetivos. ¿Te fijas? A pesar de que existen asociaciones y que se han ido agrupando, a pesar de que hay una estrategia nacional también, Marcelo. Bueno, la estrategia nacional desde el inicio, digamos, no fue tan inclusiva de Magallanes. Eso se hizo después. Después, digamos, empezó a considerarse más Magallanes y finalmente en algún momento se relegó de tal manera que Magallanes fue incluido como uno de los valles hidrógenos junto con el norte. De hecho tenemos la representación de sí, la autoridad que es el gobernador. De hecho eso parte del esfuerzo que yo creo que llevó a cabo la región y que logró fue que finalmente tener una voz sobre todo política, porque es muy importante cuando se toman estas decisiones a nivel de Estado que al menos hubiese siempre una opinión desde Magallanes, porque se estaban tomando decisiones sobre cómo iba a ser esta economía de hidrógeno para Chile, pero Magallanes no tenía voz. Pero tú ya lo dijiste, los proyectos que se desarrollaron de Puerto Montt hacia el norte no tienen ni una relación con lo que se desarrolla acá. Nosotros con la Fundación Prisma Austral estuvimos apoyando en todo el tema de arqueología subacuática, que es un tema altamente especializado, y eso se tuvo que hacer en invierno porque en otra época no se puede hacer. O sea, tú comprenderás que estar haciendo arqueología subacuática en el estrecho de Magallanes, con los vientos que hay, no puedes hacerlo en otra época. Y eso significa entender, tener conocimiento del territorio de hay una particularidad. Pero por supuesto, y así como eso hay otras más. ¿Te fijas? La misma extensión de territorio, estar viajando hacia Tierra del Fuego por
por Espora, hacer el viaje por San Gregorio, esas cosas no son normales para un proyecto que se desarrolla en otra zona, en otra región del país. Entonces nuestra realidad es diferente. Y algo relevante que desde el lado de la inversión siempre está ahí, digamos, sobre la mesa, es revisar lo que se denomina la certidumbre jurídica de los proyectos, que para ejemplificarlo un poco, digamos, para la gente que está ahí en la casa, es decir, yo construyo una casa y le coloco 4 pilares y de repente la norma me dice, oye, ¿sabes que no? Es que eran 5, tiene que echar abajo la casa. Claro. Y tú dices, chuta, pero si me dijeron que eran 4. Bueno, esa es justamente la incertidumbre jurídica. La empresa llega, quiere invertir y quiere reglas. Y él dice, todas las empresas han estado diciendo siempre, díganme qué tengo que cumplir y yo lo cumplo. Sí, ahora, sin embargo, esta ausencia un poco de información ha llevado a que eventualmente queramos de repente cumplir con objetivos, digamos, de política de Estado en una forma demasiado rápida y con poca información. Entonces ahí donde esta retroalimentación es muy necesaria de parte de ya sea privados, públicos o algún organismo independiente que sea capaz de entregar esta información para toma de decisiones. O sea, yo creo que, por eso insisto, yo creo que el diálogo tiene que ser un diálogo franco y bien honesto, porque estas empresas están haciendo una apuesta. Aquí no hay certeza de que se vayan a quedar. O sea, la primera gran cosa que tenemos que entender los magallánicos es que todavía no hay ninguna certeza de que esto ocurra. Es una aspiración a que ocurra y ellos están haciendo, se llama, son inversiones preinversionales. Están gastando recursos financieros en hacer justamente estas líneas de base y ir un poco más allá. Ahora, el ir más allá, hemos tenido la fortuna de ser partes de estos diálogos internos, de los cuales se nos pregunta, se nos consulta la ubicación, por ejemplo, de una línea de la planta desaladora, si es a través de lo mismo que dicen las guías y otras observaciones que vienen a través de las informaciones de científicos que están dentro de la Fundación Prisma. No es conveniente en ese lugar. Entonces se va, aun cuando la guía no lo dice, ¿te fijas? Entonces se va modelando, pero eso es producto de un diálogo y ese diálogo yo creo que es ahora lo que hay que construir. Y otro tema importante para la comunidad es entender que la industria no es que llegue como, por eso quería hacer ese punto del 2027, 2700 generadores, eso no va a ser. Los plazos. Los plazos. Pero dentro de ese proceso, efectivamente, habiendo RCA, inicia un proceso. Ahora, ojo, que puede ser que existe RCA y la empresa decide no invertir. ¿Qué es RCA para explicarle a la gente? Resolución de calificación ambiental. Básicamente el vamos del permiso. El permiso. La autorización. Para... Ahí se sueltan, digamos, los recursos y dice que empezamos a construir. Entonces, si estas empresas están dentro de plazo, de acuerdo a sus contratos internos, y esa RCA llega a los plazos que a ellos les sirven, inicia el proyecto de inversión. Ese proyecto de inversión se puede demorar 8 años. También se ha hablado de que es amoníaco, por supuesto, y es de exportación. Lo que tenemos que ver nosotros, y es lo que estamos también aportando desde la Fundación, es a generar estas sinergias con las comunidades en relación a qué negocios, o mal dicha la palabra, actividades económicas van a poder desarrollarse en paralelo a la producción de hidrógeno que vendría en el año 8 o 10. ¿Te fijas? Porque entre medio la comunidad, y ese es como el motivo también de todo esto, es cómo genera, más allá de la información científica que va a ser muy relevante, generar este bienestar social. Este bienestar social va a venir, tú mencionaste el tema de los rellenos sanitarios, hay un tema súper importante. ¿Te fijas? Ahí hay un tremendo aporte. El otro aporte que nosotros hemos visto desde la Fundación es el tema de la recuperación de justamente estos humedales a través de las desaladoras, porque son sugerencias, digamos, opciones, porque efectivamente si los estudios que ellos tienen hoy día estamos viendo que hay una disminución de las poblaciones de aves migratorias por temas de cambio climático, y llevan 3 años estudiando el tema, entonces es como lógico decir, ¿saben qué? Acá hay un buen aporte y ellos lo pueden hacer. Entonces garantizamos o tratamos, pero ahí necesitamos por supuesto el apoyo de la gente como Ricardo Matus, que tomen la bandera y realicen estos proyectos de largo plazo, ¿te fijas? Pero se necesita recursos y se necesita por supuesto este tipo de acciones por parte del privado. Entonces yo creo que estamos en una etapa en donde debemos, como dirían los futbolistas, poner la pelota al piso, mostrar los números, que es algo súper necesario, y clarificar los plazos.
Claro. Para dejar de especular. Sí, yo creo que la única complicación que estamos teniendo ahora es que esto es como, para los que les gusta el fútbol, digamos, esto es como que estamos, digamos, con las reglas claras y de repente aparece el VAR. El VAR. Bueno, que aparezca el VAR, pero que aparezca después. Claro. Pero justo el reglamento va a aparecer ahora antes de diciembre. Ya, pero entonces, ese es un tema. Y una de las componentes que va a colocar justamente son algunos requerimientos de la componente de cambio climático en forma continua durante toda la existencia del proyecto. Pero mira, nosotros y ese monitoreo requiere justamente abordar esa etapa en forma paralela. De hecho, probablemente puede estar dentro de las consideraciones de los estudios de impacto ambiental, que ahora también van a entrar las declaraciones de impacto ambiental. Entonces muchos proyectos, por ejemplo, que son complementarios, no hay que olvidar que estamos en una industria que es grande, sí, pero al lado de ellos van a tener una enorme cantidad de industria que va a beneficiar mucho justamente a Magallanes, porque esa es donde entran las pymes de Magallanes. Las pymes, es que va a haber... es toda una dinámica. Digamos. Y esa dinámica hay que tenerla clara, y la ciudadanía tiene que entender de que este tema es una sinergia de muchos elementos. Se construye entre varios actores. Es que, y yo creo que lo más importante es la invitación a no restarse, a sumarse en las discusiones, a aportar con las diferentes visiones y miradas. Nosotros como Prisma siempre queremos sumar más gente bajo un punto objetivo, ¿te fijas? Porque lo subjetivo termina siendo algo que no contribuye, no aporta al crecimiento. En este minuto necesitamos certezas. Eso es lo que necesitamos para poder proyectarnos como Magallanes. Perfecto. Se necesitan certezas. Urgente, por favor. Ese es el llamado que hacemos. Muchas gracias a los dos Marcelos. Ha sido muy entretenida, muy instructiva, muy informativa la conversación de esta mañana en este que es el único programa que hacen los medios de comunicación a nivel regional, al menos a través de Polar Comunicaciones. Lo venimos haciendo ya desde hace varios meses a la fecha para contribuir, para aportar al debate, a la discusión, para que ustedes sigan compartiendo este tema en sus casas, en los lugares de trabajo, y sepan que vamos a estar de nuevo el próximo martes a partir de las 11 de la mañana en otra edición de Aquí Hidrógeno Verde. Muchas gracias, muy buenos días. Gracias a ustedes. Estuvo muy bueno. Una pausa y ya volvemos. Polar Comunicaciones, radio, televisión y redes sociales, con el auspicio de GIF, pioneros en la lucha contra el cambio climático. ENAP, energía para Magallanes. Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, avanza sin límites. Empresa Portuaria Austral, 25 años conectando a Magallanes. Transportadora Austral Brum, líder en conectividad, e Inmobiliarias Alfa, presentaron Aquí Hidrógeno Verde. Conduce el comunicador José Checho Aguilante.